Grecia fue uno de los países con más esplendor de la antigüedad. Famosos son sus filósofos, sus poetas y sus dirigentes políticos y su democracia. Pero todo este conocimiento, esta sabiduría, contrastaba mucho con su ignorancia espiritual, ya que creían en muchos dioses, y te voy a dar algunos ejemplos. Zeus, rey de los dioses, Dios del cielo y el trueno, hermano y marido de Hera, aunque tuvo muchas amantes, tanto diosas como mortales. Hera, reina de los dioses y diosa del matrimonio, esposa y hermana de Zeus, siendo la diosa del matrimonio, con frecuencia trata de vengarse de las amantes de Zeus y de sus hijos. Poseidón, señor de los mares, terremotos y de los caballos, casado con la Nereida Anfitrite, aunque como la mayoría de los griegos, tuvo más amantes. Apolo, dios de la música y las bellas artes, de la luz, el sol, la medicina, la belleza, el conocimiento, la poesía, la profecía y el tiro con arco, hijo menor de Zeus. Y Leto tuvo muchas amantes, tanto diosas como mortales, y una extensa lista de hijos. Atenea, virgen diosa de la sabiduría, la defensa y la guerra estratégica, hija de Zeus y de la Oceánide Metis, surgida de la cabeza de su padre, totalmente adulta, después de que Zeus, su padre, se hubiera tragado a su madre. Afrodita, diosa del amor, la belleza y el deseo, y le siguen Ares, dios de la guerra, la virilidad masculina y el derramamiento de sangre. También Dionisio, Hermes, Artemisa, Hefesto, Demeter y otros muchos. Ahora, ¿cómo puede ser que una cultura tan brillante creía en estos dioses? Hay muchas personas, hoy muchas personas dirán, ¡qué ignorantes! Sobre el año 43, el apóstol San Pablo llega a Atenas, la capital de la cultura y del conocimiento. Pero al ver Pablo la ciudad entregada a este tipo de idolatría, le dolió en el alma, se entristeció y se enardeció. Y Pablo les predicaba el evangelio de Jesucristo, y algunos filósofos lo trataban de palabrero y le llevaron al Areópago para saber qué es esta nueva enseñanza que traía, porque traes, dice, a nuestros oídos cosas extrañas. Y Pablo, puestos en pie, les dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros altares, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. O sea, tenían tanto miedo, que por si había algún Dios que ellos no conocían, dejaron un pedestal vacío con la inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis sin conocerle, le dice el apóstol Pablo, es a quien yo os anuncio. Al igual que lo hizo el apóstol Pablo en el año 43, quiero hacerlo yo hoy. Presentarte al Dios que tú no conoces. Y tú te estarás preguntando, bueno, ¿cuál será el Dios que yo no conozco? Hay algunos dioses que se adoran en Oriente que yo no los conozco, pero aquí en Occidente conocemos muchos. Ese Dios que tú no conoces se llama Jesucristo, porque el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero,
y estoy en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero tú me dirás, yo conozco a Jesucristo. Desde muy pequeño, desde muy pequeña he oído hablar de Él. Inclusive hice la catequesis. Siempre lo he visto en imágenes, colgado en una cruz. Yo mismo llevo una cadenita en el cuello con su imagen. Ahora, si tú fuiste creado o creada por Dios, no debes pensar que la divinidad, que Dios, sea semejante a oro, o a plata, o a piedra, o a escultura de arte y de imaginación de hombres. Tú me dices que conoces a Dios porque siempre has oído de Él, pero yo te hablo de conocerlo personalmente, de experimentarlo, porque si tú no tienes una experiencia con Dios, vas a vivir solamente de experiencias religiosas, vas a tratar de agradar a Dios por medio de sacrificios, de caminatas o de lo que tu religión te enseña, pero tú tienes que tener ese encuentro personal con Dios. Cuando tú lo experimentes en lo más profundo de tu persona, vas a sentir cómo el Espíritu Santo entra a tu vida, cómo cambia tu lamento en baile, tu tristeza en alegría, cómo rompe tus cadenas, tu depresión, tu angustia, ataques de pánico, pero por sobre todo, cualquier cosa que padeces, por sobre todas estas cosas, Él va a perdonar tus pecados y te va a hacer un hijo o una hija suya. ¿No te ha pasado que has ido a confesarte tus pecados con una persona y te han dicho que tienes que hacer determinados rezos, pero tú sigues con esa culpa, todavía tú sigues con ese peso de tus pecados, porque tú no ofendiste al hombre con el cual te has ido a confesar? Cuando uno peca, peca contra Dios. Entonces tienes que confesarle tus pecados al Señor. Y evidentemente si has pecado contra alguna persona o has ofendido a alguien, ve y arregla las cuentas. Hoy es el día de tu liberación, de tu sanidad física y emocional, pero sobre todo de conocer al Dios que tú no conoces. Y tú lo puedes conocer en esta misma hora. Yo ya hace muchos años, allá por el año 84, me guió un pastor a hacer esta oración y fue el encuentro más tremendo que tuve en mi vida con el Señor. Yo tenía mucha angustia, mucha tristeza, pero sentí realmente cuando Dios, a través de la oración que te voy a decir ahora, entró en mi vida, me arrancó la depresión y la angustia que tenía y entró con un gozo y con una paz como yo nunca había sentido en mi vida, y en ese momento pensé, ahora sí que encontré lo que estaba buscando. Deja de buscar paz donde no la hay. Jesucristo te quiere dar de su paz. Puedes orar conmigo en esta hora. Señor, dile así, repite conmigo, perdona mis pecados. Yo me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón y te pido que entres en mi vida. Entra ahora, Jesús, entra. Yo creo en tu sacrificio, en el derramamiento de tu sangre en la cruz. Creo que tú lo hiciste por la humanidad. Yo me incluyo en esa humanidad. Entra en mi corazón, Señor. Yo creo que al tercer día resucitaste de entre los muertos. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, ahora yo oro por estas personas que te han aceptado a ti. En el nombre de Jesús, gracias porque yo sé que tu paz y tu perdón les inundan en este momento y que lágrimas de emoción corren por su rostro. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Bendice esta familia, límpiala, Señor, de toda enfermedad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Familia, hasta la próxima.